Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de Cuarentena. ¿Cómo están? Laura Urbina les saluda como cada sábado. Bueno, y hoy tenemos un gran invitado, amigos. Hoy vamos a hablar sobre libros, sobre literatura. Y bueno, para ello he invitado a Teófilo Villacorta, Tahuide, pues hace muy poquito ha publicado su nuevo libro digital, Guardián del Mar. Así que vamos a darle la bienvenida a Teófilo. ¿Cómo estás? Eh, Bien, Laura, gracias una vez más por la oportunidad de dirigirme a los amigos, ¿no? Y bueno, felicitarte siempre porque estás difundiendo la cultura, ¿no? Gracias. Bueno, hay que comentarle, Teófilo, para aquellos que no te conocen, comentarle que Teófilo Villacorta estudió en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en Lima. Es autor de varios poemarios, ¿ya cuántos libros? Más de 10, Teófilo, ¿no? Por Más o ejemplo, menos. entre ellos destacan Flores en mi celda de 1999, Nostalgia desde los escombros en el 2001, y Marea de Sombras Azules en el 2009. También tiene algunos cuentos, ¿no? Se han reunido sus primeros cuentos en el volumen Aventuras en Marea Caliente en 1927 y en De Color Rojo en el 2003. Ha sido antologado en 21 poetas del siglo XXI de Manuel Pantigoso, ¿no? Esto publicado por la Universidad Ricardo Palma, y Siluetas del Tiempo de Pedro López Gambini, también publicado por la Universidad Ica Garcilaso de la Vega. En el 2007 obtuvo el tercer Premio Nacional de Poesía Escribas Muchik en Chiclayo en el 2009, ¿no? Y también fue segundo Premio Nacional de Novela Corta, en este premio denominado Horacio 2009, y obtuvo el primer Premio Nacional de Educación Horacio en cuento en el 2010, ¿no? Y hace muy poquito también has publicado varias obras, ¿no? Yo tengo aquí uno de tus libros, Luz de París, me obsequiaste hace muy poquito y que he tenido el agrado de leerlo. Felicitarte por tus libros, por tus libros, por tu literatura. Pero hablemos acerca de Guardián del Mar, este nuevo libro digital que ha sido publicado por Lima Lee. Cuéntanos, por favor, ¿qué ha significado para ti escribir un nuevo libro, entregarnos una nueva publicación? Bueno, El Guardián del Mar es un poemario breve en sí. Tuvo la suerte de ganar el segundo premio el año pasado, el premio Horacio de Educación. Y bueno, decidí publicarlo de manera digital porque el amigo John Martínez, que dirige el programa Lima Lee, me solicitó, y luego pues, como tú ya has anunciado, se ha presentado a nivel virtual, ¿no? Y para los amigos que me están solicitando algunos, que si está impreso, debo indicar que solamente es una publicación de manera virtual y que lo pueden descargar en la página o en el Facebook de Lima Lee, ¿no? Ahí aparece un link y ahí pueden leer los poemas. Bueno, en sí el libro se gesta a partir de una idea que tenía yo de escribir tal vez algunas historias, pero en forma lírica. Unas historias que me han pasado durante la infancia, durante la adolescencia y la juventud, ¿no? Toda vez que mi estancia de esas etapas se ha registrado en Puerto Culebras, ¿no? En aquella época era una caleta, pero ahora ya está convertido en un puerto. Era una caleta marginal, una caleta muy humilde, ¿no? Donde trabajó mi padre, y yo también me hice a la mar desde muy joven, muy adolescente. Y por eso siempre digo que el mar no solamente para mí es una suerte de inspiración, una cosa así romántica, idílica, sino que para mí constituye, digamos, esa fuente de vida que me ha permitido salir adelante, ¿no? Toda vez que yo, como te repito, salía a pescar, y esa actividad que desarrollaba era justamente para costear algunos materiales del colegio, algunas necesidades, incluso para contribuir también a la supervivencia del hogar, ¿no? Entonces, dentro de esa situación,
esa etapa ha quedado marcada en mí, y como dicen algunos amigos, poetas, críticos incluso, que está presente siempre el mar por esa situación, por esa razón, ¿no? No solamente en mi pintura, en mi narrativa, sino también en mi poesía. Y es ahí donde comencé a elaborar este libro, ¿no? Con, ya de manera más consciente, con una temática, digamos, única, que gira, como te digo, en torno al mar, en torno a los recuerdos, en torno a mi vivencia, y bueno, sale, ¿no? El libro. Entonces yo, como hay ahí una parte también de conservación del mar, ¿no? Digamos, de preservar la naturaleza, y mi padre era, aparte de un gran pescador, era un tipo que no, ¿qué te digo? No le gustaba que haya depredación, por ejemplo, era muy respetuoso de eso, porque ya había por ahí algunos pescadores inescrupulosos que pescaban con dinamita, ¿no? Como ahora, justo hoy día estaba viendo la noticia, y precisamente un grupo de pescadores han detectado en culebras que todavía siguen exterminando pues los peces con la pesca con explosivos. Entonces mi padre se enfrentaba, por ejemplo, a estas situaciones. Entonces de ahí me nació la idea de ponerle pez guardián del mar. Y en realidad el guardián del mar resulta siendo pues mi padre, ¿no? Pero como te digo, todo eso como una especie crónica, pero de manera poética, de manera lírica, ¿no? Con algunas secuencias, con unas poesías. Y así nace pues el libro, ¿no? Excelente. Y Teófilo, ¿a los cuántos años trabajaste en la pesca? Mira, yo que tenga recuerdo, he empezado a trabajar hasta de los 10 años, seguramente ya con Qué más, lindo. pero yo más antes ya he ido a la playa, como se dice, a recursearnos, ¿no? Y nosotros le llamamos recurso cuando íbamos a esperar a mi padre o a algunos pescadores conocidos, y a la hora que desembarcaban su pescado, entonces nos obsequiaban o ayudamos algo y nos daban nuestro katana, le decíamos, o sea, una bolsa de pescado, ¿no? Y entonces nosotros los vendíamos y ya teníamos para propina o para comprar cualquier cosa. Pero yo, como estoy escribiendo, por ejemplo, una novela autobiográfica, ahí inicio con la fecha más o menos donde conozco el mar, ¿no? Donde conozco el mar. Probablemente mi madre, cuando también iba a ir a mi papá, a la playa, me habrá llevado mucho más antes, pero yo que tenga recuerdo, el mar en su plenitud, creo que, verla así, como se dice, de cara a cara o frente a ella, la habré conocido a los 5 años, ¿no? Porque como ya dije en muchas oportunidades, a mí de la sierra me trajeron a los 8 meses, Ah, ¿no? Y es mira, muy muy probable, pequeñito. como te repito, que mi mamá me ha llevado más antes, pero yo que tenga uso de razón, más o menos a los 5 o 6 años, ya empiezo ya a conocer el mar, ¿no? Ajá. ¿Y de qué parte de la sierra llegas aquí a Guarmey, a Mire, Ancash? yo de Ancash, ¿no? Yo nací en una aldea de Aija denominada Anquilta, ¿no? Apenas de un puñado de casas. Y de ahí se iba caminando hasta, bueno, ya después la he reconocido porque he ido, ¿no? Y de ahí se va caminando hasta la provincia de Aija. ¿No? Esa aldea Anquilta donde mi madre se había comprometido con, bueno, con un lugareño de ahí, por situaciones familiares, porque mi madre me tuvo muy joven además. Entonces, tuvo que emigrar, ¿no? Y la nota que me entero ahora tan terrible y que me ha permitido incluso incluir en esa novela autobiográfica, es que mi madre se viene acá a Guarmey y exactamente a Culebras, es que porque mi madre no quería que yo nazca, ¿no? O que ya había nacido, pero no quería que yo crezca, ¿no? Por no decir que en cualquier momento me podía desaparecer, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte, Entonces, Teófilo! sí, esa situación yo la he podido recoger después, ¿no? Cuando mi madre ya me ha confesado eso. Y entonces todas esas cuestiones un poco dramáticas, fuertes, como te dice, me ha permitido iniciar esta novela, que la he dejado ahí por iniciar otra, pero me parece que lo puedo retomar y en cualquier momento puedo concluirla, ¿no? ¿No? Sí, Entonces son experiencias un poco, como tú dices, dramáticas, y, pero que me ha permitido, ¿no? Digamos, canalizar esas situaciones para poder transmitirlo en una poesía o en un relato
o en cuento, ¿no? Y esto es, digamos, algunas cosas que me han sucedido, ¿no? Y si te contara más y después más adelante, ya dentro de mi adolescencia, incluso de la época adulta, me han sucedido cosas tan dramáticas que me recuerda la ironía de Borges cuando le preguntaban a él, por ejemplo, cuando decía, maestro, ¿usted por qué todas sus obras son geniales y tienen un contenido pues que a uno lo asombra, ¿no? Entonces él decía que, bueno, yo he tenido la suerte de tener siempre mala suerte, ¿no? Entonces, y eso era quizás que ha podido canalizarse también en alguno de mis trabajos, ¿no? Esa mala suerte, ¿no? Bueno, para nosotros los lectores es muy buena suerte, ¿no? Leer, ¿no? Y bueno, y como se dice, a veces de las dificultades uno se hace más fuerte, ¿no? En tu caso, has podido sobrellevar, ¿no? Ir adelante de todas tal vez las dificultades que has tenido en la vida, ¿no? Las vicisitudes que has pasado, ¿no? Y que te han hecho un gran escritor, un gran pintor, todo eso, pues me imagino pues que te ha valido, ¿no? Y que ahora estás escribiendo esta novela, que muy pronto espero que dé la luz, dé a luz. ¿Cuándo más o menos tienes previsto? ¿O no hay fecha? No, en realidad yo no me apresuro ni tengo una fecha. La literatura lo he asumido con mucha seriedad ahora últimamente, aun cuando no me denomino escritor, ¿no? Porque no creo que, digamos, merezca ese título, pero lo que me interesa es más producir, escribir y estoy haciendo varias cosas a la vez. Y ya tengo varios trabajos, ¿no? He dejado ese libro autobiográfico porque me sedujo de pronto un tema y estoy tratando de terminar otra novela, ¿no? Entonces ya seguramente en el transcurso del tiempo, cuando se publique, ya daré a conocer, ¿no? Y como te digo, yo sigo trabajando, sigo ejercitándome más en cuanto a la escritura, ¿no? Leyendo también bastante porque es importante la lectura, ¿no? Incluso a veces hasta descuidándome de mi espacio que tengo siempre para pintar, ¿no? Y cuando me doy cuenta, de pronto ya prácticamente me estoy alejando, entonces tengo que volver a pintar y tengo que estar ahí, suspendiendo algunos proyectos incluso que tengo para una exposición, ¿no? Ah, mira, entonces es más fuerte ese amor por la literatura que la pintura, ¿o no? Sí, yo digo que, mira, yo decía inicialmente que la literatura había llegado como yo me había casado con la pintura, porque yo de muy pequeño quería ser pintor, ¿no? Y logré ingresar a Bellas Artes, logré formarme como pintor, hice muchas exposiciones colectivas, individuales, etcétera, y por esas situaciones del destino ya tuve que desarrollar mi labor también de docente, ¿no? Docente en el área de arte, porque yo nunca quise ser docente tampoco, ¿no? Entonces, por la situación económica, por una serie de cosas, ¿no? Pero me siento bien y no lo hago tan mal, ¿no? Como docente. Arte toda vez que lo asumo con pasión, con entrega, ¿no? Ya, pero yo había iniciado algunos, digamos, trabajos de poesía justamente en Bellas Artes. Y de ahí poco a poco la literatura ha ido ganando espacio en mí, ¿no? Al punto que lo había considerado como una especie de amante, ¿no? Toda vez que me había casado con la pintura. Estaba sacando la vuelta. Ajá, estaba que quería sacarle vuelta a la pintura. Pero como todo amante a veces es la que te da, entre comillas, mejores satisfacciones, y me comenzó a dar algunas buenas satisfacciones, ¿no? Por ejemplo, había ganado un concurso, los libros se leía, ¿no? Aun cuando todavía ahí no era tan riguroso, tan exigente, solamente escribía, digamos, por intuición, por impulso, y por esa situación algo extraña que se me había metido en mí y que me obligaba a hacer, ¿no? O a escribir, o a hacer poesía, ¿no? Entonces, ya cuando en algún momento me doy cuenta que ya estoy metido ya casi a fondo, como digo. Entonces, si estoy metido, ya comencé a mejorar mi prosa, por ejemplo, matriculándome en talleres, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en el taller de Osvaldo Reynoso, ¿no? Que realizaba la Municipalidad de Lima.
luego estuve en el taller de Cromwell Jara, y yo mismo últimamente sigo implementándome, tanto en talleres virtuales, en talleres presenciales de San Marcos, que estuve antes de la pandemia, por ejemplo, y ahora mismo estoy ya en, digamos, en otros talleres de corrección de estilo, ¿no? Para ir mejorando mi trabajo. Entonces, de manera, y como tú ves, todo la literatura lo he asumido con gran seriedad, que también leo ya bastante y estoy adquiriendo libros tan importantes que me ayudan a mejorar mi prosa. Todo. O sea, todo es una especie de formación constante. Lo que antes no lo hacía o lo que comúnmente, como conversamos con algunos amigos, no asumen, ¿no? Simplemente escriben por hobby, porque, bueno, de manera improvisada, de repente como una cuestión de plantilla, de repente no como una cuestión de experimentación, de propuesta, de búsqueda, ¿no? Entonces, yo ya he asumido la literatura así como te digo, con seriedad, ¿no? Incluso basándome en esta premisa, porque hay muchos, como tú mismo lo manifiestas, dices, el escritor, ¿no? Yo no aspiro tanto a ser escritor, yo lo que quiero es escribir, o en todo caso lo que decía el gran Juan Carlos Onetti, ¿no? Decía que hay dos tipos de autores, unos los que quieren ser escritores y otros los que quieren escribir. Y yo lo que quiero es escribir, ¿no? Entonces, Perfecto. más allá del título, ¿no? Ajá, está bien, ¿no? Pero me alegra que sigas capacitándote, ¿no? Que sigas desarrollando este arte tan bonito. Y bueno, espero que muy pronto también puedas publicar lo que ya estás trabajando, ¿no? Eso es muy bueno para nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Teófilo. Y bueno, vamos a seguir conversando acerca del libro digital Guardián del Amor. Pero antes de conversar, me gustaría que nos puedas leer algunos poemas de tu libro digital de poesía. ¿Qué te A parece? ver, ya, a ver, voy a leer algunos poemas que no he leído, pero que también me parece interesante. Claro. Hay que indicarle a los oyentes, a los que nos siguen a través de Facebook, que el libro digital de poesía Guardián del Mar también pueden descargarlo de manera gratuita en descubrelima.pe. Descubrelima.pe. Ya, mira, yo leí unos poemas en la presentación del libro, pero hay algunos que quedaron ahí pendientes y que me gustaría leer. Y en realidad la mayoría son breves, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que dice, cuyo título lleva su primera experiencia con el mar, ¿no? Porque como te decía, todo esto inicia con una especie de homenaje, de crónica, ¿no? Y entonces cuando yo me refiero con el título su primera experiencia con el mar, me refiero justamente al guardián del mar, ¿no? Que en conclusión es mi padre, ¿no? Entonces dice el poema, ¿no? Antes de echarse a navegar, edificó su cabaña en la cima de un acantilado. Sembró en los roquedales la flor de musgo y pintó las paredes con sangre de sol. Desde aquella morada, invadida por una niebla gelatinosa, salió a coger sus primeros peces, tras estudiar la embestida de las olas y aprender el secreto de los domadores del mar. El tiempo esparció el sonido de los relojes y las agujas de su corazón enloquecieron con desbocados latidos. Su primera experiencia con el mar fue aspirar el aire de los desvelos, templar los hilos negros de sus venas y anclar en el puerto de sus sueños. Perfecto. Bravo, Teófilo. Me encantó. Sobre todo la parte, en este verso, el tiempo esparció el sonido de los relojes y las agujas de su corazón enloquecieron desbocados latidos. Excelente. Sí, son algunas metáforas a veces que van surgiendo, ¿no? En realidad uno cuando lee y a veces parece mentira, uno a veces tampoco no es consciente de lo que escribe en algún momento. Ya cuando empiezas a corregir, te das cuenta que te ha salido una cosa y uno que a veces se sorprende, ¿no? Sí, Y parece que excelente. algo extraño que te impulsara a escribir, ¿no? Y yo creo es eso que le llaman la inspiración, pero también es el producto de muchas lecturas. Y yo creo que tantas lecturas, eso como que se va
acumulando en el subconsciente y va haciendo juego con palabras y al momento de querer escribir y comienza estas metáforas, sale estas metáforas, ¿no? Ajá, sí, excelente, te ha salido muy bonito. Bueno, sigamos entonces recorriendo tu libro. Ujú. Bueno, has leído su primera experiencia en el mar, pero antes de ello, pues también está el poema El guardián del mar, ¿no? Sí, antes, claro, antes de eso está El Guardián del Mar, y justamente dando inicio al libro, bueno. Y también hay otro poema denominado Identidad. ¿Cuál te Sí. gustaría leer? Regalarnos otro poema, por A ver, favor. voy a leer Identidad porque, mire, yo tengo un amigo escritor, ¿no? Y que siempre le doy, digamos, no porque corrija ni porque lo lea, porque a veces está muy ocupado, pero incluso le digo, mira, ¿cuáles los poemas que te gustan, ¿no? O que tú tienes buena visión, a ver, porque voy a leer en una presentación Ya. y, y él de pronto ya con el tiempo me responde, me da tres. Y entonces para la presentación anterior me dio tres alternativas, o sea, Sí. tres poemas. Yo leí dos, pero uno lo había cambiado, ¿no? Digamos, un poema dedicado a mi amigo de Culebra, ¿no? Y a él había puesto justamente este poema Identidad. Entonces voy a leer esto. Identidad. Tuvo un nombre, pero prefirió ocultarse bajo el silencio de los hombres anónimos. Solo reveló el número de sus años con la inocultable evidencia de las arrugas y la ventana cansada de sus ojos por donde el mar aparecía a cada instante. Su identidad estaba en el cuerpo llameante de los navegantes curtidos, atrapados en el espejo multiplicado del tiempo. Ya, Bien, es breve, ¿no? perfecto. Claro, ¿no? Son breves. Me he dado cuenta que son breves los poemas que has incluido en tu libro El Guardián del Mar, ¿no? Que me parece Sí, genial también, una lectura sí. rápida, pero eh, la verdad que me ha encantado tus poemas. Y bueno, hay que indicarle al público que pueden descargar de manera gratuita en la página web de descubrelima.pe, ¿no? Descubrelima.pe. Y tal vez, Teófilo, ¿has pensado en publicar ya de manera física? Sí, estaba viendo esa posibilidad porque hay algunos amigos de mi generación, también poetas de Lima, que han sido publicados virtualmente y como ya está ya diagramado, ya está diseñado todo, entonces han aprovechado para publicarlo de manera impresa. Entonces voy a tratar de hacer eso, ¿no? Estoy con otros proyectos, pero ya que terminen este proyecto voy a dedicarme a la impresión de ese trabajo, ¿no? Aunque sea con una cantidad no tan abultada, porque en poesía en realidad pues no es para vender, ¿no? Es para regalar, para compartir con los amigos, salvo que por ahí alguien adquiera unos cuantos ejemplares, ¿no? Por Sí, eso es, digamos, una cuestión eh, aventurera, ¿no? No, digamos, viéndolo desde el punto de vista comercial, ¿no? sí. Bueno, tú nos comentas que el guardián del mar es tu padre, ¿no? ¿A él también le gustaba la poesía, la literatura? No, más bien, mire, y mi padre no es exactamente mi padre biológico, es mi padre, obviamente, desde el momento que te dije que había de una ruptura familiar, de Claro. conyugal, de mi mamá con mi padre biológico, mi madre solamente se vino sola conmigo a Culebra, ¿no? Y ahí conoce a un pescador, este pescador que era procedente de Huaraz. Como tú sabes, como lo narra el mismo María Arguedas, los pescadores de los puertos son generalmente los migrantes de la sierra. Y entonces, bueno, ya padre, que hasta ahora lo considero así, a pesar que ya ha fallecido, me crió pues a esa edad, a partir de los 8 meses, porque mi madre ya se comprometió con él. Entonces, él, como nosotros decimos, me enseñó a ser hombre, pues, ¿no? Y era tan generoso, tan bueno como lo pinto yo ahí en el inicio de esta novela que te comentaba,
que me quería demasiado, ¿no? Como su hijo biológico. Y además yo era pues el mayor de todo, el único, ¿no? Y él no tenía ya otro compromiso, sino que era solo. Entonces, lo que yo recuerdo no es que él tenía inclinación para la poesía, ni mucho menos para la lectura, ¿no? Yo no tengo esa suerte como muchos que me he criado en un hogar donde estaba rodeado de libros, ¿no? Yo más bien he estado en un lugar, aparte de ser precario materialmente, económicamente, también precario en cuanto a cultura. Por ejemplo, mi madre solamente tenía sexto de primaria, ¿no? Y este padre, a la justa creo había terminado también la primaria, pero tenía una gran virtud del dibujo, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba estudiando muy niño en inicial o primer año y me dejaban tareas de dibujo, entonces yo recurría a él para que me enseñara a dibujar o para que me dibujara. Y ahí me hacían los dibujos, ¿no? Que para mí en esa época fueron maravillosos. Y consideraba que era un padre muy talentoso y que era un dibujante extraordinario, ¿no? No sé si ahora viera esos dibujos pensara lo mismo, pero para aquella época me parecía extraordinario. Sobre todo me parecía ese gesto de sentarse a mi lado y enseñarme a dibujar o dibujarme o llenar mis cuadernos de dibujos. En esa situación es lo que recuerdo, pero de lectura, como te digo, no teníamos, pues, ¿no? Mi primera lectura es en el colegio, y también en colegio, como te imaginarás, de una caleta tan marginal, remota, donde no había ni luz eléctrica, donde todos se alumbraban con velas o con lamparín. Entonces, ese colegio también era precario, y una biblioteca que ahora veo que mi biblioteca que tengo ahora es mucho más grande que la que tenía el colegio en ese entonces, ¿no? Entonces ahí descubro algunas obras literarias. Por ejemplo, descubro un librito de Aureo Sotelo Huerta, y un librito de cuentos, y aparte que tenía un texto de teatro, ¿no? Y comienzo a leer y me gustaba, ¿no? Y entonces yo no sabía después que Aureo Sotelo, o nunca pensé que Aureo Sotelo iba a ser mi gran amigo, ¿no? Además que es paisano, porque también él es de Aija y ahora me tiene un gran aprecio, ¿no? Recuerdo que cuando estuvo en Chimbote llevando a Reinaldo Arenas para hacer la obra de César Vallejo, me llamó y fui, me lo presentó a Reinaldo, le di mis libros, todo, y bueno, y comenzó a hablar demasiado bien de mí, no exageradamente bien de mí. Bien, bien, Sí. Teófilo, se nos acaba el tiempo, así que yo te quiero agradecer por este minuto o estos minutos concedidos a Diálogos de Cuarentena y, bueno, felicitarte por este nuevo trabajo y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, y felicitarte, pues, porque siempre estoy atento a tu programa y veo que difundes mucho la cultura, ¿no? Y la música. Y no quiero dejar de pasar para felicitarte públicamente por tu hermosa voz. La vez pasada escuché una Ah, canción tuya y me gustaría que seguir escuchándote, porque en realidad, pues, ahí tienes mucho talento, ¿no? gracias, gracias, Teófilo. Gracias también a Bueno, ti. nosotros, amigos, nos despedimos, volvemos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y ya nos reencontramos la próxima semana. Buen día, permiso.